Muy buenas tardes a todos, estimados hermanos, bienvenidos de nuevo a este nuevo video, el tercero ya de la idolatría, señores y señores. Estos videos se me están haciendo un poco largos porque verdaderamente es un pecado que mientras más uno estudia, más material bíblico aparece para poder exhortarnos los unos a los otros. Y desde ya le quiero agradecer a Dios con todo mi corazón en el nombre de mi Señor Jesús, que sean muchos los hermanos que están siendo edificados, no solamente en la ciudad donde vivo, sino me mandan mensajes de otro lado, en donde la verdad que me pone pero muy gozoso en el Espíritu Santo de que realmente pueda llevar un siervo humildemente el conocimiento que tanto el Padre nos ha regalado con su hermosa y edificante y sana palabra, que es la palabra de Dios, ¿sí? Así que, una vez habiendo dicho esto, recordarán que los anteriores dos videos de la idolatría, los que no lo hayan podido ver, los invito a los que no lo han visto que lo vean y se edifiquen. Si ustedes quieren, pueden llegar a conocer bien los vericuetos y las formas en las que tenés de estudiar este gran problema que aqueja a toda la humanidad. No solamente en la antigüedad, sino fundamentalmente en estos tiempos de apostasía severo que se está viendo. Bien, habíamos visto la naturaleza humana de la idolatría, ¿sí? Y habíamos visto una serie de tipos, de características de lo que es un ídolo. Un ídolo, para hacer un reconto, es una falsa imagen de Dios que ocupa profanamente, y digo profano porque es una ocupación que contamina, una ocupación que mancilla o mancha, que no lleva, digamos, un verdadero fruto, ocupa el corazón entero y la mente de la persona, alejándonos de los parámetros de Dios que habíamos visto en el primer video, que podríamos encontrarlos en el capítulo 20 de Éxodo, que son los 10 mandamientos que manifiestan o ponen de manifiesto la personalidad santa de Dios y lo que Él espera de nosotros, sus hijos, que es a lo que nos ha llamado. Bien, habíamos hablado de que la naturaleza idolátrica podía tener diferentes, valga la redundancia, naturalezas, pero que el ídolo fundamentalmente, como dice Isaías en su capítulo 45, en su verso 20, son ídolos que no tienen la capacidad de salvar, porque evidentemente no son dioses creadores, no es que existen varios dioses, sino que uno, siendo humano, llama a Dios a lo que no es Dios, ¿no es cierto? Y eso hace de que, como bien dice el capítulo 1 de Romanos, cuando Pablo escribe esa epístola, habla en su versículo 20 al 25 de que como los humanos llaman Dios a lo que no es Dios y entregan la adoración, que habíamos visto que era religiosa, porque era una veneración, sin cuestionamiento, que realmente lo hacemos a todas horas y todo momento, ¿no es cierto? Nos aleja de los parámetros y Dios nos entrega una mente reprobada. ¿En qué sentido? En el sentido de que como nosotros, si es que somos idólatras, Dios no lo quiera, ¿no es cierto?, nos alejamos de los parámetros, no tenemos en cuenta a Dios y de esa manera Dios tampoco nos tiene en cuenta. Es decir, hay una especie de ira que se manifiesta en ese sentido, que es la ira del abandono. Muy bien, ¿qué es eso? Bueno, que justamente nos entrega los deseos pecaminosos de nuestro corazón, para que juntemos evidencia de que realmente, por más de que tuviéramos la creación de Dios a nuestro alrededor, por más de que tuviéramos la certeza de que hay un Dios, ¿no es cierto?, santo, nosotros preferimos la rebeldía, el engaño, la mentira satánica, la adoración a los demonios, como dice Apocalipsis en el capítulo 9, en su verso 20, o justamente como cuando en Mateo 4 se me viene a la cabeza ahora, ¿sí?, en el versículo 9 y 10, cómo Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, ¿no es cierto?, diciéndole, si te postrares y me adorares, te daría todos los reinos de esta tierra. Porque recordemos que el príncipe de este mundo, el de la potestad de los aires, es Satanás, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús le dijo sabiamente, utilizando correctamente la palabra y la voluntad del Padre Celestial, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque al único que hay que adorar es a Dios, ¿sí?, que es nuestro Creador, que es el que ha colocado en nuestra mente y en nuestro corazón las leyes que no solamente producen vida y vida en abundancia, sino también una libertad, una paz, ¿sí?, que es, como yo siempre digo, la paciencia, la ciencia de la paz, ¿no es cierto? Y también te da gozo, ¿bien? Pero bueno, fíjense cómo los demonios pueden ocupar estos ídolos, que como bien dice, que lo que yo elegí para empezar este video es Habacuc, en su capítulo 2, en sus versos 18 y 19,
¿Cómo habla Habacuc, este gran profeta de Dios, ¿no es cierto? Uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, ¿bien? El libro de Habacuc se encuentra luego de Nahum, ¿no es cierto? Y quiero que vayan. 2 Habacuc, versículo 18 al 19. Así dice lo siguiente. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, presten atención, mudas es alguien que no habla, ¿no es cierto? ¿Confíe el que la hace en su obra? Ay del que le dice al palo, podríamos decir a la estatua o a su ídolo, despiértate. Y a la piedra muda le dice, levántate. ¿Podrá este ídolo enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Qué grandiosa palabra que usa Habacuc acá para explicarnos esta primera naturaleza que vamos a ver hoy, la naturaleza material. En la antigüedad, los que no saben, los invito a que lean fundamentalmente los libros de Éxodo, de Números, cómo se manifestaba ya la idolatría, ¿no es cierto?, diferentes tipos de ídolos materiales en el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, ¿bien? Adorando a lo que no era Dios, como por ejemplo madera o palo, ¿no es cierto?, al metal, ¿no es cierto?, como de oro o plata, ¿no es cierto? Y luego tenemos, como lo que podemos llegar a encontrar, las estatuas de hoy en día que se pueden llegar a ver inclusive en varias iglesias, ¿no es cierto?, de las católicas, por ejemplo, utilizan mucho la idolatría basada en las imágenes cerámicas, no solamente de ángeles, sino también inclusive de grandes personalidades bíblicas, como la bienaventurada María, ¿no es cierto?, la madre en la carne de nuestro Señor, la que tuvo en su vientre el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, pero era una persona, ella, que estaba en pecado. Ella no era que era pecadora, idólatra, pero como había sido nacida por voluntad de hombre y por voluntad de la carne y la sangre, era transferido el pecado que bien decía en los Salmos David. No hay ni un justo, ni a un solo uno. Incluso ella, en la oración de agradecimiento, ustedes lo pueden ver, el principio del Evangelio según San Mateo, ella dice, me dirán bienaventurada todas las naciones, porque has visto tú, Señor, mi Salvador, porque le dice Salvador, por eso es que podemos decir que María también había nacido en pecado, ¿sí? Tú, mi Salvador, has visto la bajeza de tu sierva. ¿Cómo pueden entonces decirme los católicos que está bien y es correcto y es bíblico adorar a María? Yo creo que si María se enterara, flaco favor le están haciendo las personas que adoran, ¿no es cierto?, su imagen. Porque la verdadera imagen, como habíamos dicho y habíamos visto en Colosenses en el capítulo 2, es la de Jesucristo. Es la imagen perfecta de la sustancia del Padre. La única imagen capaz de entrar en nuestra cerradura de nuestra mente, de nuestro corazón y producir cambios, frutos de vida eterna. Bien, que son los frutos del Espíritu que se pueden ver en Gálatas en el capítulo 5 a partir del verso 22 hasta el 24 25 si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, al margen de esto, hoy podríamos decir que actualmente hay varios ídolos que yo, hablando con las personas, pude escuchar, bien, testimonios de personas que tienen miedo a estos ídolos, como por ejemplo podríamos nombrar uno, el Gauchito Gil. Acá en Argentina hay una especie de estatua que es de una persona que era un gaucho se lo conoce para los que no son de Argentina, una persona paisana de nuestras tierras, ¿no es cierto?, que en realidad él al morir bien produjo alguna maldición sobre la gente que lo mató, de que si no lo adoraban, él iba a matar no solamente a esa persona, sino que le iba a hacer perder eternamente a él y a sus hijos. De tal manera que infunde un miedo tan profundo que las personas que idolatran a este ídolo, que como bien dice Habacuc, no tiene espíritu, y como bien lo profundiza luego Jeremías en su capítulo 10, en el verso 5, si quieren lo vamos a leer, que sería muy bueno. Jeremías es uno de los grandes profetas, ¿bien?, que está antes de Ezequiel y luego de Isaías, ¿bien? Jeremías 10, verso 5, vamos a ver que no pueden hacer ni bien ni mal estos ídolos, ¿bien? Dice, los falsos dioses y el Dios verdadero en contraposición, que es nuestro santo y bendito Padre Celestial, el Santo de Israel. Bien, Jeremías 10:5. Derechos están como palmera, los ve y no se mueven, porque como bien dijo Habacuc, no tienen espíritu.
y no hablan porque son mudos. Son llevados o cargados, ¿no es cierto?, porque no pueden caminar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Fíjense qué poderoso que es este mensaje para aquellos que están esclavizados con ligaduras satánicas de engaño y de mentira a ciertos ídolos que creen que pueden llegar a cambiar la vida. Otro de los ídolos falsos y mudos que se encuentran mucho en las cárceles, ¿sí?, o aquellas personas que han estado presas. No solamente me he tomado el trabajo de investigar, sino que he hablado con gente que ha estado en la cárcel y me dice que se estila mucho la adoración a San la Muerte. Ese es justamente uno de los patronos o falsos dioses que están en las cárceles, que son el dios de los delincuentes. Fíjense hasta qué punto no nos comprometemos con el verdadero parámetro santo de Dios, porque como bien dice Juan en su primer capítulo, no en el Evangelio, sino en su primer libro, en la primera epístola de Juan, dice que Dios es amor. ¿Cómo puede ser que Dios sea un Dios que fomente la delincuencia? Fíjense qué contrario que son estos ídolos que buscan solamente el mal. En la antigüedad, incluso, Israel adoraba a dioses que hacía y obligaba a pasar a los hijos, ¿bien?, de las personas que adoraban a este dios, como por ejemplo Moloch, ¿bien?, era un dios, una falsa deidad que pedía que sus hijos fueran pasados por fuego, o sea, sean asesinados. Hoy vemos que a lo mejor no se estila de esa manera, de esa forma, pero vemos cómo el aborto, ¿no es cierto?, rinde culto a ese demonio que personifica el ídolo. Porque si bien el ídolo no tiene espíritu, también vemos que, como dice Apocalipsis 9 del 20, los demonios toman el lugar del ídolo y profanan el lugar que debería ocupar Dios como primera instancia y como primer lugar en nuestro corazón. Por eso es que nos aleja, ¿no es cierto?, de Dios, de la presencia, de la relación de pacto que deberíamos tener con nuestro Padre. Y que Él está deseoso que tanto tú como yo entremos de una manera tan sensata y pura para que nosotros, que pensamos que en nuestros corazones está la verdad, en nuestra propia voluntad, en esta vida, que es vanidad, decía el Salomón en el libro de Eclesiastés, podamos disfrutar por primera vez la paz y el gozo que es tener verdadera comunión con Jesucristo, ¿sí? Así que en este sentido podemos hablar de estas cosas. Yo les voy a dejar como para que ustedes puedan ver que además en el libro de Oseas, en su capítulo 5, en su verso 4, ¿no es cierto?, Oseas es un también profeta menor. Es tan importante que leamos los profetas y muchas veces en las iglesias, al menos las que me ha tocado ir, no se leen los profetas. Yo no sé si porque no se quiere o no les interesan los profetas o piensan que es un Dios antiguo al cual diferente al del Nuevo Testamento, pero en definitiva muy poco se lee a los profetas y dicen grandes verdades porque eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En su capítulo 5, Oseas, en su versículo 4, dice que no piensan los idólatras en convertirse a Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de fornicación. Fíjense ustedes lo que dice, que está en medio de ellos y no conocen a Jehová, ¿no es cierto?, que es en realidad el tetragramatón, Dios el Padre, ¿no es cierto?, Yahvé, Jehová. Bien, ahora luego en su capítulo 4, Oseas, en su verso 12, dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. ¿Significa que le responde? No, significa que él, en su corazón, el idólatra, piensa que le responde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un espíritu de fornicación que lo hizo errar y dejaron a Dios para fornicar. Y fornicar no es nada más ni nada menos que transgredir. Es el ejemplo pecaminoso de lo que un corazón apartado de la voluntad de su Señor y hacedor, que es el verdadero Dios, ¿no es cierto?, y su imagen perfecta, que es Jesucristo nuestro Señor, puede llegar a ser. Ese corazón pecaminoso puede llegar hasta escuchar que oye voces en su interior, que no es nada más ni nada menos que el deseo pecaminoso, esa concupiscencia que nos lleva a nosotros a pecar y a idolatrar otra cosa que no es Dios. Bien, de más está decir que estos ídolos, como dice el Deuteronomio en su capítulo 4, en su verso 28, vamos a leerlo también, bien, Deuteronomio 4, 28, hay muchas referencias bíblicas y a mí siempre me gusta tratar de hablar con referencia bíblica para que
la gente se deje edificar por lo único que edifica, que es la sana doctrina. El que hable fuera de la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que añade o quita es anatema, que es maldición. Deuteronomio 4, 28, dice lo siguiente, para que ustedes vayan hilando en sus cabezas, corazones y mentes, y puedan luego orar al Padre para que les dé entendimiento. Dice lo siguiente, 4:28. Y servirán allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y de piedra, que no ven, no oyen, no comen, ni huelen. Fíjense que, además de ser fornicarios, adoran a algo que no es Dios. ¿Bien? Además de esto, yo tenía notado, ¿sí?, que, por ejemplo, en Deuteronomio 7, del 25, ya que estamos cerca, dice la palabra de Dios lo siguiente. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, porque es abominación a Jehová tu Dios. Bien, abominación significa que Dios aborrece, odia, no tiene comunión con un ídolo que no es Dios, porque el único que ha creado las cosas es Dios, y no hay nadie que le aconseje a Dios. Dios es uno, si bien manifestado en tres personas en la Trinidad, en la cual yo adhiero y creo, porque está revelado en la palabra de Dios, nosotros sabemos que Dios es en esencia uno solo. Bien, así que fíjense ustedes cómo nosotros podemos ir desandando este tipo de idolatría material. La idolatría espiritual, por otra parte, que la pusimos aquí, tiene un matiz que tiene que ver ya con lo que es la hechicería. La hechicería hace referencia a la palabra, por ejemplo, creo que es una palabra, un vocablo griego. En los que sepan griego, por favor, me pueden corregir, porque uno siempre puede aprender más nuevas cosas. Viene de la palabra farmakeia, que en realidad es como farmacia. La hechicería, la brujería, aquellos que practican la videncia, la adivinación de futuro, los agoreros, aquellos tarotistas, los que estudian los símbolos zodiacales del horóscopo, los astrólogos, ¿no es cierto? Los espiritistas, como por ejemplo los que practican el Reiki, que hoy en día está mucho en boga, ¿bien? ¿Por qué se habrán preguntado que está en boga? Pues bien, porque hay una deserción tal del humano a los parámetros santos de Dios y a la voluntad de Dios, que está claramente manifestada en su palabra y en nuestros corazones y mentes, ¿bien?, que sienten tanto vacío, como ya hemos hablado en el anterior video, un vacío existencial que no puede ser ocupado por nada ni nadie, solamente por Dios, y genera tanta ansiedad, tanto pánico, tanto miedo, tanto estrés, porque como bien dice la palabra de Dios, para el impío no hay paz, ¿no es cierto? Entonces ellos quieren buscar un camino, prueban con Reiki, no les va bien, no los llena, van hacia los que adivinan el futuro. Le leen las cartas, no les va bien, y vuelven a los que van y leen el horóscopo. Y así va la gente, probando diferentes caminos. Y, estimados hermanos, sepan una sola cosa, que hay un solo camino que es estrecho, que lleva al Padre. El camino que es la verdad y la vida, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay que aplicar mucho el corazón, sino simplemente someter tu voluntad, ¿sí?, para que vos puedas llegar a conocer esa paz y ese camino. Porque si nosotros no ponemos de nuestra parte en darnos cuenta, ¿sí?, en este sentido, que estamos haciendo algo que es abominable para Dios y nos aleja, ¿bien?, nosotros siempre vamos a estar perdidos en este mundo. Y por eso es que empieza a estar en boga estas cosas. El Reiki, ¿no es cierto?, lo habíamos dicho, para poner algunas cosas, no sé si se escribe así, pero bueno, también puede llegar a ser el chamanismo. ¿Cuántas veces hay? La brujería, que es también la hechicería, ¿bien? Y yo para poder mencionar un poco acá, ¿bien?, de estas estilos de naturaleza idolátrica espiritual, ¿bien?, además de que dijimos de que los demonios pueden ocupar el lugar de un ídolo, como dice Apocalipsis 9:20 y Mateo 4, en su versículo 9 al 10, quiero yo decir, por ejemplo, un ejemplo que está en la Biblia de alguien que consultó a un vidente, a una vidente en este caso, para conocer el futuro de lo que le deparaba. Y no es nada más ni nada menos que el primer rey de Israel, de todo el reino junto, antes de que se dividiera, que se llamó Saúl.
¿sí? Eso está en la primera de Samuel, ¿sí? En su capítulo 15, en su verso 23. Bien, Saúl era un buen rey, en un primer momento fue ungido de Jehová, es decir, recibió la unción del Espíritu Santo de Dios, pero luego aplicó el ramo a sus narices, podríamos decir. Decidir él, por voluntad propia, hacer sacrificios y holocaustos, ir en contra de la voluntad de Dios y desobedecer las órdenes de Dios que venían de un gran juez en ese momento que existía, que dicho sea de paso fue el instrumento que Dios utilizó para ungir a Saúl, que era Samuel. Bien, este libro de 1 Samuel es muy importante que ustedes lo lean para conocer la gravedad del egocentrismo, ¿no es cierto?, a lo que nos puede llegar. Porque Saúl no solamente perdió la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abandonó el cuerpo de Saúl, sino que en realidad Saúl cayó en la última de las fornicaciones espirituales, que era consultar a un vidente para saber, por medio de un espíritu de un muerto, que en este caso era, ¿no es cierto?, Samuel, ¿bien?, le dijera cuál era su porvenir. Bien, recuerden el espíritu de fornicaciones, ¿no es cierto? Primera de Samuel 15 del 23. Vamos a leerlo juntos. Bien. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Bien. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es lo que le dijo Dios a Saúl por haber hecho esa consulta, en realidad, a una vidente. Quiero que vayamos a Deuteronomio 18, del 10 al 14, para que comprendamos un poquito la gravedad de la cuestión. 18, 10, 14. Deuteronomio 18, del 10 al 14. Dice así: no se ha hallado en ti, le habla Dios mediante Moisés al pueblo de Israel, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Fíjense todas estas cuestiones. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El 12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones espirituales, podríamos decir, ¿no es cierto? Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Las naciones amorreas, los cananeos que vivían antes de que Israel llegara a la tierra prometida. Porque estamos hablando que el libro de Deuteronomio todavía estaban en ese tiempo de 40 años divagando por el desierto, por falta justamente de obediencia del pueblo de Israel y por idolatría que tenía el mismo pueblo. En el 13 dice: perfecto serás de Jehová delante de tu Dios. Porque estas naciones cananeas que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿No es cierto? Porque en realidad genera en nosotros una autosuficiencia, un sentimiento de que nosotros por nuestra voluntad podemos conocer el futuro, podemos llegar a manejar nuestros propios hilos y destinos de nuestra vida. Y no ponemos no solamente la esperanza en Dios, sino que no sentimos que necesitemos un Salvador. Y no ponemos toda nuestra enjundia en buscar la justicia, que es la ley de Dios, que es el amor. ¿No es cierto? Luego quisiera que vayan a Isaías 8, del 19. Un gran profeta, como siempre digo. Isaías 8, del 19. ¿Bien? Desde ya le agradezco a todos por estar viendo este video y ruego ante Dios de que sea de edificación. 8 del 19. Y si les dijeren, dice Isaías, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Díganles, ¿no consultará antes el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y esto es algo que nosotros tenemos que empezar a testificar contra la idolatría severa que vemos. A la ley y al testimonio. Vamos a ir a Reiki sin antes haber leído siquiera un libro de este sagrado libro. Vamos a escuchar a los muertos que nos adivinen nuestro futuro cuando en realidad ni los muertos pueden adivinar el suyo. Vamos a caer en semejante engaño y no vamos a testificar en contra de eso. Pues porque yo quisiera que ustedes sepan que
nuestro Dios nos llama a testificar contra la idolatría. ¿No es cierto? En Hechos 14, en su versículo 15, dice lo siguiente. El libro de Hechos es escrito por el gran médico Lucas, ¿no es cierto? Compañero de viaje del Evangelio al apóstol Pablo. En su capítulo 14, verso 15, en el libro de Hechos, miren lo que dice. Y diciendo esto, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de estas vanidades, la idolatría, la hechicería, el chamanismo, ¿no es cierto? Que anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué? Porque tanto a Pablo como a su compañero lo estaban adorando, ¿no es cierto?, como si fuesen dioses en versión humana. Y ellos realmente estaban testificando contra la idolatría. Por eso también nos llaman a huir de la idolatría, como dice 1 Corintios 10:14. Huyan de la idolatría, porque el sabio, como dice Proverbios, ve el mal y huye. No es que se mete. ¿Saben quién se mete en la idolatría y en todas estas cosas? El necio y el simple, ¿sí? Aquel que se cree todo, ¿no es cierto? El ingenuo es el que cae en estos engaños que, como bien dijimos, el padre del engaño es Satanás. Pero gracias, digamos, a Dios de que la imagen perfecta del Dios vivo, el Verbo hecho carne, nos ha salvado de semejantes pecados y nos invita a que entremos en comunión y en pacto con Él, porque quiero que ustedes, como dice el salmista, comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Confíen en Dios, vívanlo a Dios al menos una semana y díganme qué diferencia hay. Porque cuando Dios empiece a bendecir sus vidas, a glorificarse en medio de su pueblo por sus instrumentos y escogidos, ahí se van a poder dar cuenta qué diferente es vivir en el mundo y vivir en Dios. Apliquen ese corazón a lo que uno le dice. A veces es, ¿verdad? Es difícil, porque la reprensión del sabio hace que nosotros nos sentamos avergonzados y dolidos. Pero yo prefiero la reprensión del sabio antes que las palmaditas en la espalda del necio, que me invita a tener comunión con todas estas cosas que no son Dios. Y no solamente eso, sino que nos alejan de Dios y nos llevan a un camino de perdición. No solamente porque en este mundo tenemos vacíos, angustia, ataques de pánico, suicidios, sino también porque eternamente, aunque vengan muchas herejías contemporáneas que digan que el infierno no existe, muchachos, hermanos y hermanas, el infierno existe, ¿sí? Y está preparado para aquellos que practican la idolatría, entre tantas otras cosas. Hermanos, quería decir hoy ahora también, si me da un poco de tiempo y ustedes me permiten, sé que este video puede llegar a ser un poco largo, pero para que podamos llegar a ver la otra naturaleza idolátrica que quiero tocar hoy, que es la naturaleza sexual. Ustedes me dirán, ¿qué es esto? Pues bien, esto viene de como le decía Oseas, en sus capítulos, como bien dijimos, ¿no es cierto? En su capítulo 4, en su verso 12 y Oseas 5:4, el espíritu de fornicación, viene de la palabra esa, fornicar, ¿sí? ¿Y saben lo que significa la palabra esa en griego? Porneia. Les sonará conocido a algunos, ¿sí? Porque lamentablemente es un espíritu que está presente hoy, y no solamente en el mundo, sino más aún, todavía más doloroso, dentro de la iglesia. Y se lo ve. ¿Saben por qué se lo ve a este ídolo que se está llevando la vida de las personas, de los verdaderos hijos de Dios, de los escogidos? Porque realmente es algo muy fácil de acceder. Cuando Jesucristo nos decía en los evangelios de que nos amputáramos la mano si nos hacía caer o nos sacáramos el ojo, por supuesto que no estaba pidiendo que lo hiciéramos de manera literal, pero en realidad lo que estaba pidiendo es que realmente nos alejemos de estas cosas porque es algo muy severo. La fornicación y el ídolo sexual es lo que va en contra de fundamentalmente el matrimonio, que es la institución santa y sagrada que Dios puso para que un hombre y una mujer se unieran en un vínculo que durara para toda la vida en esta tierra, en la peregrinación de esta tierra. Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre.
Un cordón de tres dobleces es difícil de romper, ¿no es cierto? Ese sagrado matrimonio es lo que Dios nos comunicó a nosotros en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 24. A tal punto que dice, el hombre dejará su casa, ¿no es cierto?, y a su padre y a su madre para unirse a su mujer en una sola carne. Bien, para cuidarla, protegerla, amarla y someter las dos voluntades de ambos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quería la verdadera idea, ¿no es cierto?, en donde el sexo dentro del matrimonio es sagrado y realmente produce un gozo que es santo. Pero, ¿qué pasa si uno lo vive fuera del matrimonio? O fundamentalmente cuando uno tiene un matrimonio y adultera, que también son uno de los mandamientos. No adulterarás. En Éxodo 20 lo pueden ver. La pornografía hoy en día está al alcance de la mano porque en los celulares, en las tablets y en las computadoras que uno tiene acceso a internet, en un solo clic pueden entrar. En las iglesias muchas veces se ve que entra gente con celulares en la mano, sacándose selfie, inclusive estando dentro de las redes sociales cuando el pastor o el cura o alguien está dando un sermón. Esas personas están viendo redes sociales. Lo único que les falta es entrar a una página pornográfica dentro del lugar de congregación donde los hermanos se juntan a adorar a Dios. Fíjense hasta qué punto piensa el hombre que en realidad no es un pecado tan malo, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Pablo, pero realmente dice, ¿quién me va a ver? Es tan importante que nosotros no solamente nos alejemos de las páginas esas indecorosas y que impunemente dañan no solamente la relación matrimonial, sino también unas familias enteras, sino que también nos alejemos de las redes sociales. Prestemos mucha atención qué redes sociales estamos usando, qué cosas vemos, porque nosotros tenemos un pacto hecho con nuestro Dios, aún inclusive con nuestros ojos. Se ven redes sociales como por ejemplo TikTok, Instagram, ¿no es cierto?, Snapchat. Toda la gente joven está disfrutando de ahí y como vuelvo y repito, la idolatría, ¿no es cierto?, genera una sensación de vacío más falta de identidad. ¿Bien? Ese vacío y esa falta de identidad hace que todos estén queriendo recurrir a este pecado. Porque dicen, y bueno, yo me siento vacío, necesito la aprobación de alguien más. Estoy tan inseguro, y esto es algo que pasa espiritualmente, ¿no es cierto? Los que están alejados de Dios se sacan selfies, necesitan que alguien les diga cosas lindas, los halague, las mujeres se visten provocativas, los hombres directamente también, hay bailes sensuales, y los sensuales sabemos que no tienen el espíritu. Señores, ¿hasta cuándo no se va a predicar esto en las iglesias? Me hubiese gustado de todo corazón que tanto pastores como curas hablen de esto. Porque una de las cosas que yo pongo en mi oración, con dolor y con pena y angustia, es por qué no se habla de esto en las iglesias cuando están destruyendo a la congregación de los hijos de Dios. Fíjense lo que dice en 1 Corintios, en su capítulo 6. Para ir finalizando, quiero que vean eso. 1 Corintios en su capítulo 6. Bien, verso 9. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Díganme si ustedes esto representa la justicia de Dios. Bien, no erren ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿sí?, heredarán el reino de Dios. Y esto es muy importante porque va de la mano con Romanos 1, del 20 al 25, el cual también lo voy a leer. Porque esto es la fiel representación que produce este pecado, ¿no es cierto?, estas idolatrías y abominaciones ante Dios, que nos producen una separación. Dice así, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Está hablando de una relación de lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, esto es, fornicación en sus niveles más bajos, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. De acá podemos decir que las enfermedades de transmisión sexual son terribles y cada día van en aumento. Yo cuando estudiaba, soy odontólogo, ¿sí?,
Y cuando estudiaba, justo volvía un brote, no epidémico solamente, sino en grandes cantidades de aumento de casos de sífilis, que era una enfermedad de transmisión sexual que ya se consideraba medio apagada, porque no solamente por la medicación y los vías de protección, digamos, sino que ahora vos decías, ¿cómo puede ser? Justamente por esto, porque Dios permite que nos da la retribución de vida a nuestro extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien, quiero que ustedes lean también Éxodo 32, del 6 al 7, porque en el Antiguo Testamento los israelitas también adoraban a sus dioses practicando orgías sexuales. Bien, y quiero que leamos esto, Éxodo, bien, 32, 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto al becerro de oro y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y luego se levantó a regocijarse. Y regocijarse es un vocablo que en hebreo quiere decir acá en este caso a tener relaciones sexuales unos con otros, a practicar una orgía como parte de la adoración a ídolos, ¿no es cierto? El dios falso, Baal, el ídolo de la fertilidad de la tierra de los cananeos, también exigía que se hicieran orgías, ¿no es cierto? Y fíjense hoy en día que también hoy en día está en boga el aumento de decir, haz lo que de tu corazón te plazca. La cultura LGBT viene a representar, y esto quizás me censuran el video, pero estoy preparado porque testificaré contra la idolatría por amor a mi prójimo, para que se aleje. La cultura del arco iris, ¿no es cierto? Vamos a llamar, es una cultura que viene a representar toda esta idolatría, para hacerte sentir que tenés que sentir orgullo de pertenecer a este ídolo, aunque no tenga espíritu ni salve, aunque te lleve a perdición, aunque por dentro, como ya he hablado con varias personas, por la gracia de Dios que han empezado a despertar, dicen a mí, pertenecer a estas cosas me producen un deterioro cada día más y un vacío más grande. Y aquí está el primer pecador, como yo siempre me pongo como ejemplo, que era adicto a estas cosas. Y la gracia de Dios y su misericordia y la bendición del Todopoderoso en el nombre de mi Señor Jesús me ha salvado. Y me ha alejado de estos caminos, produciendo en mí frutos verdaderos de arrepentimiento, que yo deseo con todo fervor que ustedes produzcan. El conocimiento, la paz y el amor. Porque eso vino Dios a demostrar en carne cuando vino Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Hermanos, amados, hasta aquí vamos a dejar hoy. Le voy a dejar como estudio que con respecto a esto puedan utilizar el estudio de Génesis 19, donde se relata qué aconteció con Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que recibieron el justo juicio de Dios en consecuencia de ¿qué? De esa idolatría que practicaban ellos en forma de inmoralidad sexual. La fornicación, la lascivia, ¿no es cierto? Lean Génesis 19 porque pueden entender cuál es el ejemplo, porque Sodoma y Gomorra está puesto como ejemplo para todos aquellos que practican la fornicación y la pornografía, ¿sí? Para todos aquellos que se dejan llevar por las corrientes de este mundo en cuanto a este pecado y delito sexual. Bien, pueden leer también en la epístola de Judas, que es pequeña, en su versículo 7 al 19, cómo habla Judas de los sensuales, de aquellos que no tienen el espíritu, ¿no es cierto? Y Gálatas 5 en sus versos 19 al 22, las obras de la carne en donde está la fornicación, que son los que los falsos pastores utilizan hoy en día para poder entrar a la casa de las mujercillas, cargadas de pecado y aprovecharse de ellas. Señores, quiero terminar con una oración por el amor a ustedes y que la paz de Cristo esté con ustedes y se arrepientan de estos caminos, para que verdaderamente encuentren la vida eterna y los ríos de agua viva que emanan del corazón piadoso, paciente, amoroso y sabio de nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedo oír tu dulce voz.